¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. En este último día del especial que hemos hecho esta semana dedicado al plebiscito de este domingo y al proceso constituyente, queremos conversar acerca del trabajo que hicieron diversos académicos en el libro 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile. Un libro que no solo analiza la actual Constitución, sino que presenta propuestas para avanzar hacia el fin del sistema hiperpresidencialista, reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios e impulsar una mayor participación ciudadana en la política. Para hablar de esto y más, les presento a nuestra entrevistada. Nombre: Pamela Figueroa. Estudios: Doctora de Estudios Americanos de la USACH. Master of Art en Estudios Latinoamericanos, mención Gobierno en la Georgetown University. Profesora de Historia UNCE. Cargo y experiencia: Académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. Se ha desempeñado como docente e investigadora de varias universidades. Fue jefa de la División de Gobierno Interior del Ministerio del Interior entre el año 2006 y 2010 y jefa de la División de Estudios del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia entre el 2014 y el 2018. Miembro de la Mesa Técnica del Proceso Constituyente en Chile 2019. Coautora del libro 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile. Pamela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Constanza, muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por el origen de este libro, ¿cierto? Que reúne las propuestas y reúne también los ensayos de varios autores, ¿cierto? Y de varios docentes. ¿Cómo se origina este libro de las 7 propuestas para la nueva Constitución? Bueno, como bien tú señalas, este es un libro colectivo junto con Tomás Jordán, que es un abogado constitucionalista. Nos tocó coordinar durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet el proceso constituyente abierto a la ciudadanía. Ese proceso, que probablemente mucha gente recuerda porque participó en los encuentros locales autoconvocados o en los distintos cabildos, fue una experiencia inédita a nivel mundial en participación constitucional. De hecho, la OSD ha señalado que ese proceso ha sido el más masivo, el más amplio de participación ciudadana con respecto a la elaboración de una nueva constitución. Pero ese proceso constituyente quedó suspendido por el cambio de gobierno. Entonces, junto con Tomás, siempre nos parecía muy claro que lo que pasó en esos debates constitucionales, donde más de 200.000 personas no solamente analizaron la sociedad en que vivimos, sino que también imaginaron cómo podía ser el Chile a través de una nueva constitución, era tan rico el material de esos diálogos ciudadanos que dijimos, bueno, nosotros debiéramos como recoger eso y a partir de esos diálogos ciudadanos comenzar a pensar cuáles podrían ser las propuestas de la nueva Constitución, que obviamente muchos académicos, académicas, ciudadanos han estado pensando en cómo podría ser esa nueva Constitución. Entonces convocamos a un grupo de colegas que son académicos, académicas, pero que también tienen experiencia pública. Y a partir de eso surgió este proyecto. En ese sentido, Pamela, ¿tú crees o tú ves que el proceso constituyente el proceso iniciado por Michelle Bachelet, ¿cierto? Cuando tú estabas también ahí en el gobierno y del que participaste, es una especie de prólogo, de previa, de inicio, de puerta de entrada para el proceso constituyente que estamos viviendo hoy o que vamos a empezar a vivir a partir del plebiscito? Sí, yo creo que sí. Y lo creo por varias razones. Uno, porque cuando la presidenta Michelle Bachelet incluyó en su programa la propuesta de una nueva constitución, eso era respuesta a una demanda social que venía hace bastante tiempo. Ya recordemos que a pesar de que la Constitución actual tuvo importantes reformas en el año 89 y en el año 2005 con el presidente Lagos, desde el 2006 las movilizaciones de la sociedad civil siempre incluyeron el tema constitucional. Las movilizaciones estudiantiles del año 2006, las del 2011. Entonces, el programa de gobierno de Michelle Bachelet da cuenta de eso, o sea, recoge una demanda ciudadana.
Lo que la presidenta Bachelet hizo fue avanzar en estos diálogos ciudadanos y ella dejó como 3 legados. Uno es la sistematización de estos diálogos. 2, ella envió en abril del año 2017 un proyecto de reforma al capítulo 15 de la Constitución, donde ya proponía la Convención Constitucional. Por tanto, y de hecho la reforma constitucional actual también recoge ese proyecto como uno de los antecedentes, y además envió un proyecto total de nueva Constitución al Congreso basado en los diálogos. Entonces hay esa línea más institucional y formal, pero creo que también hay otro aspecto que es como de aprendizaje social, y es que luego del estallido social del 18 de octubre, la gran mayoría de las personas no solamente planteó el tema de la nueva Constitución, sino que también se organizó a través de cabildos autoconvocados. Hubo también ahí un aprendizaje como de una forma de deliberación pública, de poder como canalizar la protesta, la demanda a través de vías institucionales. Entonces, sin duda, como todo, esto es un proceso, no es algo que aparece, porque algunas personas como que dicen, bueno, el 18 de octubre como que levantó el tema constitucional. Y la verdad es que yo creo que no, es un proceso que viene hace muchos años, que va madurando ahora, y por eso creo que genera tanta atención de la ciudadanía. O sea, a pesar de la condición de pandemia en que estamos, todas las encuestas muestran que un gran porcentaje de las personas está interesada en participar y dice que a pesar de la pandemia va a ir a votar el 25 de octubre. Pamela, y en cuanto al diagnóstico que se obtuvo de todo ese proceso participativo y de los temas que debían cambiar o que deben modificarse, ¿son los mismos que los que se han planteado desde el estallido social hasta ahora, los que están sobre la mesa? O sea, ¿hay una continuidad, según lo que observas tú, desde esos encuentros autoconvocados, desde esos cabildos, hasta lo que hoy estamos hablando sobre qué debe reformarse, qué debe tener una nueva Constitución? Sí, yo creo que hay una gran continuidad. Mira, los resultados de los diálogos ciudadanos están disponibles online, también están en la Biblioteca Nacional las actas, las personas pueden ir a mirar las actas ahí. Creo que va a ser eso un material muy interesante después para poder investigar. Pero si uno mira los resultados de esos diálogos, ya estaban presentes temas como, por ejemplo, la demanda por justicia social, la demanda por la igualdad de género, por la protección del medio ambiente, por la incorporación, reconocimiento de los pueblos indígenas, por una democracia más horizontal, más participativa. Entonces creo que toda la agenda que vimos fuertemente desde el año 2019 en adelante ya se había expresado en esos diálogos ciudadanos. Y yo creo que ahí pasa algo que yo creo que está como en el centro de la crisis política institucional que hoy día vivimos, y es que pareciera ser como que la ciudadanía, la sociedad, avanzó mucho más rápido que las instituciones políticas. Entonces, una de las grandes razones por las cuales está esta demanda del cambio constitucional es porque tenemos una sociedad que es mucho más plural, más diversa, y nuestras instituciones políticas no dan cuenta de esa nueva sociedad. Entonces, a la crítica de la legitimidad de origen de la Constitución, que es una crítica que ha venido por largo tiempo de sectores académicos y políticos, de que en el fondo la actual Constitución tenía un problema de legitimidad de origen porque se suscitó en un contexto autoritario, yo creo que la demanda actual del cambio constitucional está mucho más asociada a la actualización de nuestro sistema institucional a una sociedad que es muy distinta a la sociedad de hace 40 años. Entonces, esos dos ámbitos nosotros los tomamos a partir de ese diagnóstico y propusimos estos 7 temas que nos parecían prioritarios y que de verdad creo que van a ser los temas que van a estar en la conversación de la Convención Constitucional si el 25 de octubre gana el apruebo y ya se activa la siguiente fase del proceso del debate constitucional. Vamos a las 7 propuestas. Una de ellas, y es el capítulo, digamos, que escribe Tomás Jordán, ¿cierto? Es sobre terminar o cambiar con este concepto del Estado subsidiario. ¿Cuál es la propuesta específica y de qué diagnóstico viene? Bueno, una de las cuestiones más importantes para poder como redefinir la cuestión social, es decir, el problema de la desigualdad que tiene Chile. Chile es, dentro de los países de la OECD, el que tiene más altos índices de desigualdad medidos por el coeficiente de Gini.
es el rol que tiene que tener el Estado. ¿Ya? Esto del Estado subsidiario siempre es un tema que está muy en boga en conversaciones. ¿Y eso qué significa? Significa que el Estado en Chile no tiene una responsabilidad directa en promover y asegurar los derechos sociales de las personas, de los miembros de nuestro país, sino que se da una prioridad a que los problemas sociales se resuelvan a través del individuo, la familia o el mercado. Y luego el Estado se incorpora, y por eso tenemos en general políticas públicas focalizadas a ciertos temas. Pero claramente eso es muy insuficiente por el nivel de desigualdad que tiene nuestro país. Nosotros hemos podido resolver temas de pobreza, pero no de desigualdad. Entonces la propuesta que hace Tomás Jordán es avanzar hacia un Estado social, a un Estado social y democrático, donde el rol del Estado sea promover y proteger los derechos sociales, ¿ya? A través de ciertas garantías que obviamente tienen que equilibrar la capacidad del Estado de abordar esos derechos sociales. Porque eso también es bien importante, porque a veces mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo el Estado garantiza todos los derechos? Y eso requiere un diseño como de un rol del Estado que también equilibre en términos como de económico la posibilidad de financiar. Y eso hay, bueno, varias fórmulas que existen en otros países a partir de esta idea del estado de bienestar. Entonces, algo que se toma de experiencia comparada y a partir también de esta demanda por una sociedad más equitativa, más justa. Y en ese sentido, cuando la gente se pregunta y dice, no estaremos creando mucha expectativa cuando le decimos a la gente que con una nueva constitución le va a cambiar la vida en términos, digamos, de que va a tener mejores sueldos, de que las pensiones van a ser mejores, de que va a tener acceso a una mejor salud, de que va a tener acceso a una mayor calidad de la educación. Podemos, a través de la gran discusión, ¿cierto?, de garantizarlo, de escribirlo en la Constitución. Eso significa que me van a mejorar las pensiones, que vamos a mejorar la calidad de la educación, en la salud, etcétera, el resto de los derechos sociales, o estaremos generando una expectativa que después no se va a cumplir y que eso podría generar más frustración todavía. Sí, bueno, el tema del manejo de expectativas siempre es muy importante en la política, ¿ya? Pero yo creo que lo interesante del tema constitucional es que cuando nosotros por primera vez en la historia de Chile vamos a elaborar una constitución democrática, participativa, es decir, donde va a haber una participación de la ciudadanía en la elaboración del texto. Eso va a significar que vamos a poder elaborar un pacto social, ya que es lo que establece la Constitución política de redistribución del poder político, de la definición de ciertos derechos, y a ese pacto van a concurrir todas las fuerzas políticas y todos los sectores de la sociedad. O sea, recordemos que este proceso constituyente surge de un acuerdo entre 11 partidos políticos con representación en el Congreso y este gran apoyo ciudadano. Entonces, la nueva Constitución es un proceso que en el fondo va a abrir un camino a pensar la sociedad chilena de una manera distinta. Si nosotros en la Constitución incorporamos, por ejemplo, esta idea de un Estado social, el principio de solidaridad, una nueva forma de redistribución del poder político, probablemente eso va a permitir que las próximas legislaciones y las políticas públicas apunten a una mejor redistribución dentro de la sociedad, a mayores oportunidades, y eso va a ser un proceso, y yo creo que la ciudadanía lo entiende así. Yo creo que a veces se tiende como a caricaturizar que las personas creen que el 26 de octubre la sociedad chilena va a cambiar. Yo creo que se entiende que hay un proceso y que lo que se requiere es como un nuevo ciclo político y social en Chile, donde nos pongamos de acuerdo en ciertos aspectos que son fundamentales. Y yo creo que el tema de la desigualdad es un tema como ineludible en la sociedad chilena hoy día. Eso también ha pasado en otros países. También estamos en un ciclo mundial de revisión de como nuestros modelos de desarrollo político y social. Y una sociedad más justa, más equitativa, creo que es un objetivo que la sociedad chilena en términos transversales está abordando. Yo no he escuchado a nadie de ningún sector político, de centro, izquierda o derecha, que plantee
que no quiere una sociedad más justa. Y yo creo que al plasmar eso en la Constitución vamos a poder tener una mejor legislación y mejores políticas públicas, y se va a buscar mecanismos de equilibrios como se han hecho en otros países. Y creo que la sociedad chilena, a pesar de que está en una crisis importante hoy día en términos institucionales y políticos, tiene la madurez para poder avanzar en una perspectiva democrática. O sea, salir de la crisis social mediante un proceso institucional para un texto constitucional nuevo es algo muy importante. Si uno ve otros países que están en crisis políticas y sociales, no resuelven las crisis necesariamente de manera institucional. Entonces los chilenos, a pesar que estamos en esta como movimiento de estos últimos meses, creo que encontramos un camino, y ese camino nos va a servir para salir de esta crisis. No he fracasado. He encontrado 10.000 formas que no funcionan. Thomas Alva Edison. Escuchas Nuevamente por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Estamos conversando con Pamela Figueroa. Ella es académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. Se ha desempeñado también como docente, investigadora en varias universidades, y es una de las autoras y editoras del libro 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile. Vamos al tema del sistema político, que es otra, ¿cierto?, de las propuestas. Congreso unicameral y fin del hiperpresidencialismo. Ese es el capítulo que tú escribes, Pamela. Sí. Que parte de un diagnóstico de que el régimen político de Chile se caracteriza por ser un régimen no presidencial, sino que hiperpresidencial, y que eso habría que cambiarlo. ¿Cómo se cambia? ¿Qué se hace con el hiperpresidencialismo de nuestro país, según ustedes? Bueno, el hiperpresidencialismo sin duda es un problema hoy día en nuestro país. Ya, yo creo que una de las cuestiones que estamos viendo, sobre todo durante este año de pandemia y el año pasado que tuvimos la crisis social y política, esta tensión que existe entre un presidente que tiene muchas facultades, porque se habla de que el régimen chileno es hiperpresidencial, porque el presidente no solamente tiene funciones ejecutivas, sino que también tiene funciones legislativas. O sea, el presidente de la República en Chile no solamente tiene iniciativa legislativa, sino que en algunas materias tiene iniciativa exclusiva, ¿ya? Eso viene de una tradición de Chile, de América Latina, sobre el presidencialismo, pero la Constitución de 1980 concentró más poderes en el presidente y debilitó el Congreso, ¿ya? El Congreso en Chile, y hay muchos estudios que han demostrado que cuando los congresos tienen pocas facultades, tienden a tener poco apoyo ciudadano, porque la ciudadanía no logra conectar en qué es lo que hacen los parlamentarios. Ya cuesta visualizar eso, entonces se ve como que se eligen y que ahí no se están resolviendo muchas cosas. Y además Chile tiene otro problema asociado a esta relación del hiperpresidencialismo, es que nosotros tenemos un sistema multipartidista. Piensa que hoy día hay 17 partidos políticos con representación en el Congreso, 25 partidos que son legales y varios otros que se quieren inscribir. Además, los partidos tienen muy baja legitimidad. O sea, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos mostraba que los partidos tienen un nivel de confianza del 2%. ¿Ya? O sea, eso es muy complejo. Entonces tenemos un Congreso que, como tiene pocos poderes, su reacción ante el Ejecutivo es bloquear el sistema. Nuestro sistema está bloqueado, está trabado. Entonces, como hay esta tensión entre el presidente y el Congreso, y eso le pasa al presidente Piñera hoy día, pero le podría haber pasado a cualquier presidente. No importa el color político en el fondo, porque eso tiene que ver con el diseño institucional. Entonces, esta tensión lo que hace es que no se avance en la legislación, que no podamos resolver los problemas de la sociedad, y eso cada vez distancia más a la ciudadanía del gobierno. Entonces, ¿y cómo se equilibra esto? ¿Cómo se equilibra la relación ejecutivo y legislativo? Sí. ¿Qué hay que cambiar? Mira, lo que yo propongo en ese capítulo, y que también está basado en una propuesta que trabajamos también junto a Tomás Jordán y Nicolás Izaguirre en otro texto sobre crisis del presidencialismo, es que nosotros creemos que hay que equilibrar el poder ejecutivo con el legislativo, ¿ya? Con varias funciones. Por ejemplo, el presidente de la República, nosotros proponemos que tiene que tener un periodo de 4 años con una reelección inmediata para tratar de dar más continuidad a las políticas públicas de gobierno. Pero una de las cuestiones fundamentales que proponemos es que
de los candidatos presidenciales ninguno alcanza la mayoría en la primera vuelta, que la segunda vuelta electoral ya no sea una segunda vuelta electoral ciudadana como se hace hoy, sino que sea una segunda vuelta en el Congreso, ¿ya? Como era la Constitución de 1925, porque de esa manera nosotros creemos, y eso lo hemos revisado a través de experiencia comparada, el presidente de la República va a poder constituir coaliciones en el Parlamento que le van a dar mayor gobernabilidad. Pero ¿eso es lo que ustedes llaman presidencialismo parlamentario? Parlamentarizado, exacto, que en el fondo es teniendo el régimen presidencial como base, ya por la tradición histórica que tiene Chile, porque también tenemos demasiados partidos en el Congreso. Yo te decía, tenemos 17 partidos. Entonces, plantear un parlamentarismo es muy complejo en un país con 17 partidos porque sería muy difícil armar gobierno. Ya en general los parlamentarismos se dan en sistemas donde hay menos partidos políticos. Entonces, nosotros decimos, bueno, parlamentaricemos el presidencialismo, permitamos que el presidente tenga incentivos para hacer coaliciones con el Parlamento, fortalezcamos también la deliberación parlamentaria con un sistema electoral que dé mayor representatividad programática a esos parlamentarios y que no solamente sean carreras individuales e individualistas, que yo creo que es lo que pasa hoy día con la política chilena. Nuestro sistema electoral finalmente incentiva carreras individuales e individualistas y eso hace muy difícil formar coaliciones y finalmente no se representan grandes proyectos sociales al interior del Congreso. Pero creemos que además de ese equilibrio entre ejecutivo y legislativo, donde por ejemplo el presidente también tenga la posibilidad de una sola vez durante su mandato disolver al Congreso, si es que no logra tener mayoría, y una vez que ese Congreso está disuelto y se elige un nuevo Congreso, si ese nuevo Congreso no le da la confianza al presidente, también ese Congreso podría ya adelantar las elecciones presidenciales y eso te genera un incentivo de colaboración entre ambos poderes por la capacidad real de intervenir cuando hay crisis política. O sea, por ejemplo, nosotros hoy día vimos una crisis política con un poder ejecutivo que tiene muy baja aprobación, que tiene una fuerte tensión en el Congreso y no hay ninguna manera de resolver esa crisis. Como que estamos esperando que termine el gobierno porque no hay nada que hacer hasta que eso pase, ¿ya? Pero también me parece que es muy importante incorporar mecanismos de democracia directa para que la ciudadanía pueda participar en ciertas cuestiones entre elecciones. A nivel global... ¿Cuestiones como cuáles, Pamela? Porque hay ¿qué asuntos podrían resolverse a través de una democracia directa, a través de plebiscitos, ciudadanos o consultas? Hay varios mecanismos de democracia directa. En el texto yo aventuro algunas, como por ejemplo la iniciativa popular de ley. Ya, es decir, que los ciudadanos puedan también tener iniciativa legislativa. Y eso significa que puedan proponer un proyecto, tengan que juntar firmas para proponer ese proyecto y de esa manera tener una conversación la ciudadanía con el Congreso y con el presidente. Ahí tú equilibras inmediatamente la relación entre gobierno y ciudadanía, porque lo que pasa hoy día es que la iniciativa principal la tiene el Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces no hay ninguna motivación de relacionarse con la ciudadanía. ¿Cómo controla? Porque uno de los argumentos para que la iniciativa sea sobre todo exclusiva del presidente es cuando están involucrados, cuando hay recursos involucrados. Sí. Y claro, ¿cómo controlas? No solamente cuando el Congreso es el que propone, que claro, si la plata no es de uno puede proponer cualquier cosa, sino que también que los ciudadanos hagan eso mismo. ¿Cómo se controla esa parte? Sí, bueno, la iniciativa en términos presupuestarios yo creo que siempre tiene que recaer en el Ejecutivo. Eso no me parece que haya que cambiarlo, porque eso, como bien tú señalas, los incentivos de como disponer de recursos que uno no tiene que responder no son muy positivos en ese sentido. Pero sí que la ciudadanía pueda proponer materias ya que no necesariamente implican cuestiones presupuestarias. Y yo creo que eso ayudaría a canalizar demandas ciudadanas y probablemente el Poder Ejecutivo tendría también una mayor atención en esas demandas ciudadanas y buscaría resolverlas a través de la propia iniciativa en términos de recursos. Yo creo que eso canaliza la demanda ciudadana de una manera institucional y eso hace falta en la democracia. Muchos países a nivel global
están incorporando estos mecanismos de democracia directa, de lo que se llama democracia participativa y deliberativa, que complementa la democracia representativa. No es que la cambia, no es que no la reemplaza, sino que son complementos, porque bueno, tú eres comunicadora y sabes que hoy día los ciudadanos tienen mucho más acceso a información. Entonces la democracia representativa sin incorporar a la ciudadanía se hace muy difícil hoy día. Porque antes lo que hacía la democracia era como ordenar a la ciudadanía que no tenía acceso a información. Solo se informaba a través de la autoridad, de los partidos políticos, de los medios de comunicación. Pero hoy día es tanta la información que fluye que lo que tenemos que hacer es institucionalizar mecanismos de que esa necesidad de querer participar se haga por vías institucionales. Pamela, avancemos en otros de los capítulos, ¿cierto? Que son propuestas también para la nueva Constitución, el tema de los pueblos originarios y la regionalización y la descentralización también propuesta ese es el capítulo de Claudio Fuentes y de Egon Montesinos también. ¿Qué es lo que se propone por ese lado? Bueno, mira, Claudio Fuentes González y Egon Montesinos, ambos profesores de la Universidad Austral de Chile. Egon fue intendente también, entonces ellos tienen como una amplia experiencia en temas de descentralización y regionalización. Lo que proponen es que en el nuevo debate constitucional, la Constitución tiene una parte muy importante que son las instituciones del Estado, cómo se redistribuye el poder. Y nosotros tenemos un Estado unitario que además es muy centralizado. Entonces, lo que proponen Egon y Claudio es avanzar hacia la descentralización, o sea, permitir que las regiones en distintos aspectos vayan tomando decisiones y que eso pueda ir equilibrándose con las decisiones desde el centro. Yo creo que eso también es una cuestión bien importante en Chile, que bueno, nosotros tenemos esta larga tradición de centralización, pero en muchos ámbitos las regiones sienten que las decisiones que se toman en el centro no consideran como las propias realidades regionales, la diversidad de realidades regionales. Entonces, Claudio y Egon hacen un excelente análisis de cómo es la toma de decisiones en el estado actual y se aventuran a hablar sobre ciertos aspectos de la descentralización y la desconcentración de funciones. Nosotros ahora en abril del 2021, justo cuando se elijan los convencionales constituyentes, se van a elegir los gobernadores regionales. Entonces está como esta primera gran iniciativa de descentralización del poder político y la pregunta es cómo se va a ir ordenando eso luego en la relación desde las regiones con el poder central. Y creo que es muy interesante como plantearse esos cuestionamientos y este capítulo aborda esa perspectiva de una manera muy interesante, así que creo que me parece que es uno de los temas que van a generar mucho interés en el debate constitucional. ¿Qué pasa con el reconocimiento de los pueblos, reconocimiento constitucional, ¿cierto? De los pueblos originarios, que también es una de los temas abordados en el libro? Sí, ese capítulo lo elaboró la abogada Minda Bustamante, que es asesora de muchas organizaciones de pueblos indígenas, también trabajó en el Ministerio del Interior durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y desde ese lugar ella participó en el proceso constituyente indígena, porque paralelamente a los diálogos constitucionales se desarrolló un proceso constituyente indígena donde participaron más de 17.000 personas. Fue muy interesante, también era la primera experiencia constitucional de pueblos indígenas en el mundo, y lo que hace Minda en ese capítulo es recorrer la historia de lo que ha sido el debate sobre la incorporación, el reconocimiento de los pueblos indígenas, las demandas de los pueblos indígenas en Chile, pero lo más importante es que recoge lo que fue el resultado de esos diálogos del año 2016-2017, y lo que ella plantea es que los pueblos indígenas ya elaboraron una propuesta que es muy interesante, que es muy compatible además en este contexto de debate constitucional, donde ellos hablan del reconocimiento, donde hablan de la plurinacionalidad, y creo que eso sin duda es clave en estos momentos. Ojalá que los pueblos indígenas puedan participar de la Convención Constitucional como corresponde, y sin duda eso creo que es una demanda también de la sociedad chilena. Yo creo que esa es una de las cosas en que la sociedad chilena ha cambiado mucho, como
en visualizar la importancia de los pueblos indígenas, que en Chile no es poco, porque según el último censo, el 12% de la población se autodefine como pueblo indígena, y eso es bastante, es como... Claro. Entonces creo que es muy interesante porque las nuevas generaciones eso lo tienen mucho más incorporado, y yo creo que en un mundo tan global la identidad de los pueblos originarios es un aporte muy importante también para el desarrollo de nuestro país. Entonces creo que eso también va a ser un tema obvio de la Convención Constitucional, y Minda hace un muy buen trabajo en levantar lo que son esas propuestas que los propios pueblos indígenas desarrollaron a través de este proceso participativo. Si hubiera una única verdad, no sería posible pintar cientos de cuadros sobre el mismo tema. Pablo Picasso. Escuchas Nuevamente por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. En Nuevamente, el recomendado. Pamela, hemos llegado a la sección de nuestro programa que se llama El Recomendado. Es cuando los entrevistados nos dejan alguna recomendación para complementar los temas que hemos hablado durante esta media hora. Además, obviamente, del libro 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile. ¿Hay alguna recomendación que nos puedas dejar? Voy a recomendar que todos puedan ir a revisar lo que es la sistematización de los diálogos ciudadanos del año 2016. En esa hay una base de datos que está hoy día en el sitio web de la Universidad de Chile, que ahí es donde se radicó todo el trabajo que hizo el Comité de Sistematización de esos diálogos ciudadanos, porque esos diálogos los sistematizó la Universidad Católica, la Universidad de Chile y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue un trabajo externo al gobierno. Entonces ellos hicieron una síntesis de todos los debates y contenidos constitucionales, así que creo que este es el momento ideal para ir a revisar lo que los mismos ciudadanos y ciudadanas dijimos en 2016 y pensar en cuáles podrían ser esas propuestas. Así que juntamente con el libro 7 propuestas para la nueva Constitución, ir a la síntesis de los diálogos ciudadanos del año 2016. Que tú dices que está en www.usach.cl. No, está en la página de la Universidad de Chile. Ah, te entendí, ya, perfecto. Sí, de la Universidad de Chile, que perfecto. Fue uno de los que sistematizaron esa información. Y en la Biblioteca Nacional también hay una sección digital del proceso constituyente 2016. También ahí pueden encontrar esa información. Pamela Figueroa, muchas gracias por esta conversación con Nuevamente. Gracias a todos ustedes que nos han seguido a través de Instagram TV y también, por supuesto, a través de la 103.3. Hemos estado durante toda esta semana dedicados al plebiscito de este domingo, a lo que va a salir y al proceso constituyente que comenzará probablemente después del plebiscito del 25 de octubre. Así es que muchas gracias de nuevo, Pamela, por iluminar esta conversación y muy buenas noches. Muchas gracias, Constanza.